Amén. Dios les bendiga en esta mañana. En esta mañana vamos a dar inicio a nuestra programación, La Voz de la Esperanza, en Yo Soy Iglesia Éfeso, su campo, dentro y fuera de la República. Damos inicio a nuestra programación que corresponde al día de hoy. Pues antes que nada queremos saludar a toda la audición que nos están escuchando, toda la audición que nos está mirando, está sintonizando. Pues queremos decirles que Dios les bendiga y nos ponemos cómodos para escuchar este breve mensaje, ya que es de grande importancia. También queremos saludar a nuestro pastor de la Iglesia General de Éfeso, Adalberto Olivares Mendoza. Saludamos muy cordialmente, juntamente con su familia. Decimos que Dios le bendiga. A nuestros hermanos de la Iglesia Betel de la Colonia Guadalupe, también Dios les bendiga. Hermanos de la Iglesia Éfeso y otros más, queremos decirles que Dios les bendiga. Y damos inicio a nuestra programación de este día. Les invito a abrir sus santas Biblias en el Salmo 51. Solamente le daremos lectura del verso 1 al 5. Y con este salmo pues estaremos dando inicio a nuestro mensaje de reconciliación con nuestro bendito Dios. Y dice de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este es un hermoso salmo donde el salmista David reconoce todo el pecado que el hombre puede cometer, y él mismo declara que ha pecado. Entonces, para esto, pues él habla directamente con Dios para exponerle toda su maldad, todo lo que había pecado, con la finalidad de una esperanza que Dios lo perdonara y lo lavara más y más de su maldad. Bien, pues entonces vamos a entrar en nuestro mensaje, pero sin antes oramos a Dios, nos ponemos en sus manos divinas y les invito a una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, en esta hora, Dios mío, te damos las infinitas gracias por permitirnos una vez más estar en el aire, hablando tu palabra. Oh Dios mío, te ruego, Señor Jesús, que tú seas el que nos ayudes, nos dirijas con la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Y en tus manos nos ponemos. Amén y amén. Bien, pues decíamos que el título de nuestro mensaje es El día de la ira de Jehová. El día de la ira. Hoy, a través de las noticias, a través de lo que estamos mirando, sabemos que los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra. Aunque muchos no lo toman de esta forma, por ignorancia. Muchos dicen que esto, lo que aún estamos viviendo, este tipo de pandemia, de virus, fue algo normal que surgió, ya sea del hombre que lo haya formado, que lo haya hecho. Y bueno, hay muchas versiones, pero tengamos en cuenta que todo lo que sucede, todo lo que acontece, es con el permiso de nuestro bendito Dios. Dice la Santa Biblia que de los árboles no cae una hoja si Dios no lo permite. Así es que, ¿qué más podemos decir? Lo que aún se está mirando, lo que aún se está viviendo, es que Dios lo está permitiendo para hacer un llamado al hombre. El hombre siempre se ha rebelado contra Dios. El hombre siempre ha querido tener sus propios ideales.
esos propios ideales que lo llevan a un fracaso tanto espiritual como físico. Esos juicios que hoy estamos mirando, que están cayendo, están azotando muy duro a toda la humanidad, y no podríamos decir una sola parte, porque esto es en el mundo entero. Entonces estos juicios están cayendo para prevenir al hombre, para decirle al hombre desde el más pequeño hasta el anciano: prepárate, porque Cristo ya pronto viene por su iglesia. Ahora mucha gente oyen hablar de Dios, oyen hablar de los juicios, oyen hablar que pronto vendrá por su iglesia, y para ellos es como nada. No le dan cierta importancia, pensando que la vida lleva un fin a hacer que todos sean salvos, pero triste y lamentablemente no es así, porque solamente los que pueden ser salvos son los que se han lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y le han recibido en su corazón, le han recibido en su vida. Ellos podrán ver la eternidad, estar en las bodas del Cordero. Mas el que se rebela y toma todo por encima de todas las cosas, se va a una terrible condenación. Y si hablamos de la ira de nuestro bendito Dios, cuando Dios habló a Sofonías y le hace ver lo que iba a suceder, lo que iba a acontecer en aquellas tierras de maldad y de pecado, Dios le hace ver a este varón que los iba a destruir con asolamiento, con castigo, donde el hombre gritaría y clamaría si no hay un arrepentimiento. Terrible asunto para el hombre de pecado, para el hombre de este mundo, para todos aquellos que no reconozcan a Dios. Su palabra es ay. El ay es para el hombre de pecado. Y bien, veamos entonces brevemente que si nos vamos al libro de Sofonías en el capítulo 1, quiero invitarles a buscar en sus Biblias, ya que luego este libro es no muy usual, pues a veces no se encuentra con cierta rapidez. Algunos sí, pero otros no. Pero en fin, preparemos el libro de Sofonías en el capítulo 1. Mientras lo encuentran, vamos a hacer una breve narración de lo que es la ira de Dios. Cuando Dios habla, hace un llamado para aquella nación y dice: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Él ya no podía soportar el pecado del mundo. Entonces adelanta estas palabras y dice: destruiré por completo. Destruiré la tierra, dice Jehová. Y es lo que hoy nos estamos aproximando. Pero para esto, primero la iglesia será levantada. Cuando esto suceda en la tribulación, que aún estamos mirando una tribulación de esta pandemia, pero en aquellos tiempos será lo más terrible. Si ahorita para muchos es alarmante, para muchos se espantan, para aquellos tiempos va a ser terrible. Cuando dice nuestro bendito Dios: destruiré a los hombres y las bestias, destruiré las aves de los cielos, peces del mar, cortaré a los impíos, raeré a los hombres sobre la faz de la tierra. Dios va a limpiar totalmente esa tierra, este planeta. ¿Con qué fin? De que se acabe toda la maldad que ha hecho el hombre. Entonces ahora veamos para quién se refiere. Dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de ese lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Hoy en tiempos, la humanidad creo que se han fijado más en la idolatría, más en sus imágenes que están muertas,
no tienen un solo sentido. Creo que la gente se inclina más a ellas que a Dios mirando la situación. Otros, cuando oyen hablar de Dios, lo rechazan. Y vamos a ver en otros pasajes más adelante cómo es que rechazan a nuestro bendito Dios. Pero también nos dice la Escritura que vamos a ver qué es lo que va a pasar en aquellos tiempos. Dice, ella los que sobre los terrados se postraren al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Así es que muchos jurarán por Dios. ¿Qué van a jurar? Algunos que ya no cometerán pecados, otros algo que tengan que jurar, pero sabemos que en el nombre de Dios no se puede jurar en vano. Bien, más adelante nos dice, y los que se apartan en pos de Jehová, y los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. ¿Cuánta gente hoy en día se ha apartado de Dios, hablando desde los jovencitos hasta los adolescentes, y por qué no decirlo, los adultos y ancianos, que se han aferrado muchos en apartarse de Dios, no tener en cuenta que sin Dios no somos nada? Si aún tenemos la existencia, es por Dios. Aún vemos todo lo que nos rodea, es por Dios. Pero en cambio, muchos se apartan de ello. Si ya encontraron el libro de Sofonías, vamos al capítulo 1 y damos inicio del verso 14 al final. Bien, mientras lo siguen buscando, vamos a avanzar un poquito en el desarrollo, lo que es la ira de Jehová. Dice, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y el aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Solamente veamos esas palabras, dice, habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor. Muchos clamarán, muchos dirán, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estamos sufriendo? Ya no aguantamos más. Pero nunca han pensado que fue por apartarse de nuestro bendito Dios. Bien, ese castigo aún va a ser en la tribulación, pero tengamos en cuenta que ahorita estamos viviendo una tribulación de una pandemia espantosa que se está extendiendo a grandes pasos por todo hombre. Bien, también la Escritura, ahora vamos al verso 14. Si ya lo encontraron, vamos a dar inicio desde el verso 14. Anteriormente lo que hice fue una narración de los acontecimientos de la gran tribulación, lo que va a padecer, lo que va a sufrir la humanidad, que se quede para aquellos tiempos. Yo le aconsejo que hoy más que nunca busque a Dios, se acerque a Dios. No se vaya por las cosas materiales, ni piense en sus propios ideales, porque muchos dicen, yo sé que voy a hacer esto, yo sé que soy otro, y yo puedo, pero sin tener en presencia a Dios. Eso es un fracaso, cuando el hombre dice, yo puedo solo. Pero vamos a ver lo que nos dice la Santa Biblia. En el verso 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová, gritarán ahí, gritará el valiente. Veamos las primeras palabras donde dice que cercano está el día de Jehová. Sí, realmente, hoy está más cerca que nunca. Cristo está solamente a unos pasos para venir a levantar a su iglesia. Entonces se va a desencadenar lo que es la tribulación, lo que es aquellos hombres tibios, aquellos incrédulos, aquellas gentes que creían que por sí solos podían hacer cuantas cosas. Para ellos va a ser terrible y espantoso en aquel día que está cercano, dice Jehová, Dios de los ejércitos, y muy próximo, y será amarga la voz de aquellos que se queden. Suplicarán muchos, si yo hubiese buscado a Dios cuando me decían, si yo hubiese hecho caso
de los ministros, de los pastores, de los que me decían, no estaría yo sufriendo. Y será el ay, el lamento de los hombres en aquel día. Hoy con eso nos lleva a dar un paso que tenemos que acercarnos más a Dios, aunque muchos dicen es difícil acercarse. Es difícil porque la carne se opone, la carne se resiste, pero cuando nos confiamos en Dios, quiero decirte que todo marcha bien. Entonces, volviendo a ese mismo pasaje, cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Y mire, estas palabras no pueden ser más claras. No encontraríamos otras palabras más claras para decirlo. Primero, cercano. Quiere decir que está cerca, a unos instantes, a unas cuantas horas. Porque sabemos que para Dios 1000 años es como un día. ¿Y cuántos días faltarán para que venga el Señor? A lo mejor falta un día, medio día, porque no creo que pasen otros 1000 años, porque la Santa Biblia nos marca también que el pueblo de Israel es el reloj profético. Todos los acontecimientos van conforme a ese reloj que es el pueblo de Israel. Ese reloj no para su carrera, no termina, sino que sigue marcando el tiempo. Y por eso dice la Escritura, cercano está el día. No pienses que todavía faltan 100 años, 50 años para que aparezca el Señor. No lo sabemos, no podemos dar una fecha exacta, unos cuantos años serán, pero lo que sí sabemos que ya está cerca. Pero también dice la otra expresión, y muy próximo, se está aproximando, se está acercando, y no hay vuelta de hoja que podamos decir, esto va para largo. No lo sabemos, pero lo que sabemos que Dios está hablando por medio de sus juicios, por medio de esta pandemia, por medio de la crisis, lo que está sufriendo el hombre, Dios está hablando para que el hombre se acerque hacia Dios. Entonces, no vaya a clamar con voz de amargura el día que se quede. Mas dice, el día de Jehová gritará ahí el valiente. Hasta el más valiente en esos días va a gritar. El más valiente dirá, Señor, Señor, ¿por qué me quedé? Señor, si yo te conocí. Señor, yo iba a tu iglesia. Señor, mis padres me crearon en tu camino. ¿Por qué es que me quedé? Porque sencillamente no obedeciste la voz de Dios. Veamos que otra breve explicación que tenemos por aquí, en el cual dice, aquellos que no oyen la palabra de Dios implica rechazar. Fue diferente en aquellos que aceptaron la palabra, más aquellos que no la aceptaron. Seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Seamos hacedores. ¿Qué quiere decir? Que hoy que estamos mirando ese tiempo profético, hagamos caso de las recomendaciones para no quedarse a esa terrible castigo de los juicios, de la tribulación. También, ¿para quiénes es el castigo? No aceptar disciplina alguna de Dios. Muchas personas, a través de las predicaciones, a través de las enfermedades, a través de las enfermedades, aquellos enfermos que se encuentran en sus lechos, en los hospitales, Dios habla, pero aún no hacen caso, aún no se entregan. También otro de los castigos, ¿cuál es? No confiar en el Señor, no confiar en el Señor. Solamente confían en su propio pensamiento, en su propio decir, yo puedo, yo soy y yo acabo. También otro de los castigos, no estar cerca del Dios vivo y no de los ídolos, de la idolatría. Todo esto, mire que Dios lo reprende
a la humanidad, y por eso dice, es el más valiente en aquellos tiempos gritará. Bueno, veamos qué nos dice el verso 15. Día de ira, aquel día, día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento. Oiga usted, esos días van a ser terribles. ¿Quién aguantará ver esos juicios? ¿Quién los soportará? Aquellos que se queden. Aquellos que están un día dentro de la iglesia y otro día están fuera. Aquellos que dicen, hoy voy al culto y si me da tiempo voy y si no voy mañana, ay, cuando pueda. Aquellos que no toman en serio estar dentro de una iglesia escuchando la palabra de Dios. Si supieran la importancia que tiene que estar en cada culto, yo creo, le aseguro que no dejarían pasar uno solo, porque estar en el culto es estar escuchando la voz de Dios. Dios habla por medio de su palabra, por medio de sus pastores, de sus ministros, los usa para exponer la palabra divina. Y yo quiero decirle que muchos aún dicen, si me da tiempo voy, y si no estoy cansado voy, si no me quedo a descansar. Muchos no le dan importancia a estar en el culto escuchando el llamado de Dios. Por eso dice en la Escritura que hay de aquel día en los que se queden. Día de ira en aquel día de angustia y de aprieto. ¿Quién aguantará ese castigo de la tribulación? ¿Quién lo aguantará? Una pregunta. Y decíamos, solamente los tibios que le dieron muy poco sentido a la palabra de nuestro bendito Dios. Y quiero decirle que en esos tiempos, ahora ya no se puede decir que nada más el adulto o el anciano están en peligro de quedarse a una tribulación, sino que también los niños y los jóvenes. Hoy los jóvenes ya se rebelan ante la palabra de Dios. Los niños se rebelan simplemente cuando dice el niño, no me gusta ir a la iglesia. Y el niño está despreciando a Dios. Igual el joven que dice, voy a perder el tiempo, tengo cosas valiosas que hacer. Oiga usted, qué cosa tan terrible, porque están acercándose a un paso a quedarse en aquella tribulación, y si no le fuera posible, si Dios los llamara antes, sus almas se irían a una eterna condenación. Dice el verso 15, día de ira de aquel día, día de angustia y de aprietos, día de alboroto. Hoy lo estamos mirando. Mucha gente se alborota con lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Y mucha gente tal vez se alarma, se espanta. Pero quiero decirte que en aquellos tiempos va a ser peor el asunto. Nada más yo quisiera que tú analizaras si ahorita lo que se está sufriendo y lo que han sufrido ya muchas familias que han perdido a sus seres queridos, sienten el dolor, sienten la tristeza, pero para aquellos días va a ser más terrible, va a ser más espantoso, y vamos a ver por qué un poquito más adelante. Dice, y asolamiento, habrá asolamiento, las gentes estarán solas, las gentes no habrá quien las consuele, quien les diga, sabes que esto va a pasar, todo tiene un fin. Bueno, también día de tinieblas y de oscuridad, para aquellos tiempos de la tribulación, dice la palabra profética que el sol se oscurecerá. No habrá resplandor del sol ni de la luna. ¿Por qué? Porque son los juicios de Dios que están cayendo sobre la tierra del hombre de pecado. Día nublado y de entenebrecimiento. Día nublado donde quizás no habrá sol. Todo será amargura para esas gentes que aún están padeciendo. Si hoy, cuando se oye decir que hay un ciclón en tal parte, X parte,
y se pasan los días lloviendo en las ciudades, que no sale el sol, sino que todo el día hay lluvia. Muchos dicen está hoy nublado, son días de lluvia, pero más no saben discernir los días de juicio. Vamos a ver qué nos dice el verso 16, según la palabra. Día de trompeta y de algazará sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Yo quiero decirte que cuando se habla de trompeta, es que la gente, tanto de aquellos días como de hoy, escuchen la palabra de nuestro bendito Dios. Antiguamente, en el pueblo de Israel, usaban la trompeta con una voz, con un llamado de alarma, de alerta, o un llamado que hacía el rey para dar algún informe. Ahora, esa trompeta puede sonar para hacer un llamado a la iglesia cuando Cristo venga por su pueblo. Verso 17, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos. Entonces los hombres sufrirán tribulación, sufrirán espanto. Muchos van a querer morir, pero la muerte no la podrán encontrar. Muchos dirán, ¿por qué estoy en este lugar? ¿Por qué estoy en esta tribulación? Porque sencillamente no oíste la voz de Dios, no oíste el consejo de Dios. Andarán como ciegos, correrán de un lado a otro buscando la paz, buscando alivio, mas no lo encontrarán. Pecaron contra Jehová aquellos hombres que correrán como ciegos. ¿Por qué correrán de esta forma? Porque no obedecieron la voz de Dios, no quisieron sujetarse a la palabra de Dios, a las enseñanzas, a la exhortación de la Biblia, de este libro santo. Quizás muchos dirán, bueno, pero es un libro, es una Biblia. Pero quiero decirte que dentro de esta Biblia está la voz de nuestro bendito Dios. Está la voz, está con la corrección, está la exhortación, están las promesas divinas. Así es que aquí tenemos la voz de nuestro bendito Dios. Pero dice el pasaje 17, porque pecaron contra Jehová aquellos que se han dedicado a seguir las cosas terrenales. Y la sangre de ellos será derramada como polvo. Habrá gran mortandad. Si ahorita estamos mirando una mortandad, para aquellos tiempos va a ser más terrible esa mortandad. Quiero decirte que hoy pienses muy seriamente que el día de Jehová está cercano. Dice la Escritura, está próximo, está cerca. Ya no pienses que faltan años para que Cristo venga por su iglesia. No sabemos cuándo, pero este llamado es para que hoy pienses en estar más cerca de Dios, en oír su llamado. Ahorita muchos se lamentan, ¿por qué no fui al templo? ¿Por qué no fui a los cultos cuando la iglesia estaba abierta? Ahorita que las iglesias se han cerrado, para muchos es el lamento, pero para aquellos que no le dan importancia, para ellos es igual. Pero para el que tiene el conocimiento de la Santa Biblia, muchos dicen, ahorita estuviera en el culto, ahorita estuviera alimentando mi alma, estuviera conociendo lo que es la palabra de nuestro bendito Dios, pero lamentablemente no se puede. Ahorita que se han cerrado los templos, para muchos es el lamento. Y espero en Dios que cuando nuestras autoridades digan que ya se pueden abrir los templos, usted vaya con ese deseo ardiente y no deje pasar un solo día de culto, porque no sabemos lo que viene más adelante. ¿Qué tiempos de angustia vienen todavía? Porque dice la Escritura, cercano está el día de Jehová. Cercano está el día. Bien. Aquella sangre de aquellos que morirán, dice la Escritura, será derramada como polvo y su carne como estiércol. Habrá gentes por todas partes muriéndose. Gente que quizás la misma gente no se dé tiempo para irlos a sepultar. Se quedarán tal vez por las calles ahí. Pero quiero decirte que pienses un poquito en lo que van a ser aquellos tiempos y lo que aún estamos viviendo. Aún lo que estamos viviendo, según por los medios de información, cuántos muertos han surgido, cómo estarían los panteones. Según algunos dicen que aquellas personas
de esa pandemia son cremados, sino imagínese en aquellos lugares, pues quizás se agotaría el terreno. Pero bien, vamos al verso 18. Ni su planta ni su oro podrá librarlos del día de la ira de Jehová. Ni el millonario, aquel que tiene tantos millones de pesos, aquel que cuenta con ciertas ganancias, para ese día no servirán, como el día de hoy. El día de hoy, al millonario que le toque quizás a un familiar, nada podrá hacer. Nada podrá hacer, aunque tenga sus millones de dinero, el dinero no le va a salvar de una pandemia. Así será en aquel día. Aquellos millonarios que se queden con sus muchos millones no podrán hacer nada, porque los juicios de Dios ya están sobre la humanidad. Pues toda la tierra será consumida con el fuego del celo. Con el fuego del celo. Sabemos que tenemos un Dios celoso para su palabra. Bueno, en ese día el celo de Dios caerá sobre la tierra. El celo de Dios por sus juicios consumirán a todo incrédulo, a todo aquel que tal vez pensó que él podría vivir solo, podría sobrevivir y hacer lo que él quisiera, pero sin Dios, se cargo nuevamente, no somos nada. También dice el verso 18, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Quiero decirte que para aquellos días los juicios de Dios se apresuran para la tribulación y luego la gran tribulación. Ahorita, estos juicios que están cayendo sobre la tierra, quiero decirte que son una voz de alerta, una voz que dice prepárate, ya sea que yo te llame a las mansiones celestiales, o ya sea que venga por mi iglesia, tú estés preparado. Como decía el salmista David, lávame más y más de mi maldad. Hoy es el día en que podemos todavía reconciliarnos con el Señor y tomarnos de su mano divina para no seguir cayendo en esos juicios, más los que sobrevienen de la tribulación. Así es que quiero decirte que en esta mañana tú pienses y reflexiones que no es una pandemia que está pasando, no es una pandemia que el hombre la creó. Si la creó o no fue creada, sabemos que Dios lo permite y es un juicio porque hay gran mortandad. Y es el momento de que digas, yo me acerco a Dios, yo quiero estar más cerca para que Dios me libre y me guarde de toda peste destructora que huele de día y de noche. Yo te aconsejo que hoy reflexiones y te acerques a Dios. En esa mañana quiero orar contigo para decirte que te acerques a Dios. Únicamente acércate a Dios, porque el tiempo se está acabando, el tiempo está cercano, dice nuestro bendito Dios, el tiempo está cercano, el tiempo se está apresurando y no hay más que poder esperar. Yo te invito a que oremos en estos momentos y reflexiones en lo que aún hemos visto. En casita puedes leer el libro de Sofonías y ver los juicios de nuestro bendito Dios, el pecado de Jerusalén, la redención y todo lo que aún se espera. Entonces puedes leerlo para que veas que los juicios están cercanos. Te invito a que oremos. Amantísimo Dios y Padre Santo, Señor Jesús, en este momento tu palabra ha sido hablada, tu palabra ha sido expuesta, Dios mío. Te ruego, Señor, que esta palabra lleve frutos en la vida, en el corazón de cada oyente, Señor. Oh Dios mío, ya que tus juicios están cayendo sobre esta tierra, más los que se aproximan, para los que se queden,
a esa tribulación, Señor Jesús. Yo te ruego, Dios mío, Señor, que tú abras el entendimiento de cada oyente, de cada hijo tuyo, de cada hermano. Que abras ese entendimiento, abra sus ojos espirituales y que ellos puedan ver que realmente los juicios están cerca y el rapto de la iglesia está próximo en suceder. Señor, yo te ruego, Dios mío, que tú nos ayudes a cada uno y nos dirijas, Señor, en todo momento. Gracias te damos, te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Bien, pues, mis hermanos, Dios les bendiga a todos los que estuvieron sintonizando esta estación, la voz de la esperanza, por medio de Yo Soy Éfeso y su campo, la voz de la esperanza y un mensaje a la conciencia. La voz de la esperanza. Esto ha sido titulado porque en Cristo Jesús tenemos una esperanza. En la palabra de Dios tenemos una esperanza. A la conciencia, un mensaje a la conciencia para que reflexionemos lo que aún hemos visto en su palabra divina. Yo quiero decirte que cada día sintonices esta estación para que podamos ver los mensajes que aún se aproximan. Dios mediante, si el Señor así lo permite, el día jueves estaremos nuevamente transmitiendo por Yo Soy Iglesia Éfeso y su campo de parte de la Iglesia Betel de la colonia Guadalupe Hidalgo. Pues hoy vamos a ver si los hermanos que día a día sintonizan nos envían un saludo, hermanos que tienen alguna necesidad, alguna petición, pues también nos estaremos enfocando a esta petición, a estar orando. El día de ayer, al finalizar nuestro mensaje, a último, ya estábamos fuera del aire y nos llegó un mensaje, nos decía una hermanita: hermano, yo quiero que oren por mi vida espiritual. Sí, vamos a orar por la vida espiritual de cada uno, por los problemas de cada uno. Sabemos que tenemos un Dios vivo que nos escucha en todo lo que le pidamos. Ayer nuestro tema era muy importante, la oración. La oración decíamos que es el pilar, el soporte de nuestra vida espiritual. La oración, eso es un pilar. También la oración es la fortaleza de nuestra vida espiritual. La oración es lo que clamamos a Dios y Él nos contesta en medio de su infinita misericordia. Así es que cada día, cuando tengamos alguna necesidad, algo que clamar a Dios, mire que Dios nos contesta. Muchas de las veces, cuando clamamos a Dios, queremos que Dios nos conteste al instante, pero Dios sabe cómo y cuándo y en qué momento. Bien, pues aquí tenemos un mensaje. Dice: Dios les bendiga, hermanos, y les pido que me ayuden a orar por mi vida espiritual en el nombre del Señor. Gracias. Esta es una petición de nuestra hermana Conchita Reyes. Pues, hermana, vamos a estar orando por su vida espiritual, que Dios la fortalezca, que Dios la levante totalmente, que Dios abra sus ojos espirituales, y vamos a estar orando. También tenemos otro mensaje acá que dice: Dios le bendiga, hermano Próspero, Iglesia Betel, de nuestra hermana Dina Pacheco. Bueno, debemos decirle a nuestra hermana que Dios le bendiga, y qué bueno que está sintonizando esta estación de la voz de la esperanza. Tenemos otro mensaje. Dios bendiga, hermano, desde Carolina del Norte de los Estados Unidos. Mire, hasta allá está llegando esta señal, y es de nuestro hermano Martín Ordaz Casimiro. Hermano Martín, pues Dios les bendiga, y nuestros saludos
llegan hasta allá, hasta Carolina del Norte. Dios le bendiga y le colme de bendiciones, y también hágale saber, pues, a sus amistades y quizás a otros hermanos, que hay transmisión de la iglesia Éfeso y que pues se den cita a sintonizarlo. Tenemos otro mensaje aquí. Dice: adiós por su palabra, Dios le bendiga. Bueno, aquí tenemos a Aime. Aquí tenemos a Eliud, que también nos envía su saludo. Dice: gracias a Dios por su palabra, Dios le bendiga. Bueno, entonces tenemos aquí estos saludos. Queremos decirles a todos nuestros hermanos que nos han enviado, que Dios les bendiga, les colme de bendiciones, y así estaremos también orando por la petición que hizo nuestra hermana Conchita ayer al finalizar nuestro programa, pero no queda al aire, sino que hoy estaremos orando por ella, y así somos despedidos del programa. Como también queremos saludar a nuestra hermana Vero. Nuestra hermana Vero pues es una hermana muy conocida en las redes sociales, y también queremos decirle que Dios le bendiga y le siga ayudando, ya que ella se ha esforzado, ha puesto todo lo que aún dan sus fuerzas por transmitir en un lado, transmitir en otro lado la palabra de nuestro bendito Dios. Y pues queremos decirle a nuestra hermanita que Dios le bendiga, y pues también le pedimos a nuestra hermana Vero que le haga saber nuestros saludos a nuestro hermano Juanito también, que también es un hombre de Dios. Así que, mis hermanos, pues queremos entonces orar por estas necesidades, y así seremos también despedidos. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias primeramente, Dios mío, por lo que nos has permitido hacer en tu nombre en estos momentos. Pero ahora también, Señor, clamamos, Dios eterno, que hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Hay enfermos, unos que se encuentran tal vez en los hospitales, se encuentran en sus hogares, en un lecho de dolor, pero te rogamos que tú tengas misericordia de cada uno. Jesús, tú manifiestes tu poder, tu mano poderosa, tu mano sanadora, Señor Dios eterno. También te rogamos por la petición de tu hija Conchita, que ella pide que la apoyemos a orar por su vida espiritual. Señor, te rogamos, Dios mío, aún no sabemos qué es lo que le está sucediendo. Tal vez haya decaimiento, tal vez le falte aquella fe, aquella confianza, no lo sabemos, tú lo sabes, Dios bendito, pero te rogamos, Dios mío, que tú fortalezcas a tu hija, Dios mío, en su vida espiritual, y que hagas una obra divina, Señor Jesús. Para esto la ponemos en tus manos, Señor Dios eterno. Como también te rogamos, Dios mío, Señor, que tú seas el que bendigas a nuestra hermana Dina, a nuestra hermana Eunice Hernández, a Martín Ordaz, que nos han enviado saludos. Así es que, Señor, te ruego que tú derrames esa bendición en cada uno, y que cada día sigan escuchando tu palabra. En tus manos queda tu pueblo, queda tu iglesia y cada uno, Señor. Gracias te damos, te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Pues, mis hermanos, ha llegado el momento ya de despedirnos de cada uno, y Dios mediante, vuelvo a recargar, el día jueves, si el Señor lo permite, estaremos nuevamente en el aire a las 7 de la noche. Bueno, pues Dios les bendiga a cada uno y les fortalezca en su vida espiritual. Dios les bendiga.